un placer estar en este acto, un nuevo acto dentro de las jornadas culturales andaluzas de la Villa de los Barrios, unas jornadas culturales que se celebran por sexta edición y que pretenden defender, promulgar, sobre todo dar a conocer y conservar la cultura andaluza dentro del ámbito de nuestro pueblo y obviamente de nuestra Andalucía. En un mundo tan globalizado, donde hoy todo el mundo tiende a tener prácticamente lo mismo aquí en cualquier otro punto del mundo, o nos preocupamos de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, o estamos perdidos, o la perderemos, y haremos que las futuras generaciones venideras la pierdan. Y bueno, pues para mí, como alcalde de los barrios y como andaluz y barreño, estoy agradecido por todo lo que está suponiendo estas jornadas culturales, por el éxito que estamos teniendo y también por la oportunidad que tenemos hoy de tener con nosotros a una persona que, bueno, merece todo mi respeto, esa admiración, y él lo sabe desde hace mucho tiempo, y creo que la conferencia y la presentación del libro que vamos a tener es bastante interesante y espero que sea del agrado de todos ustedes. Antonio Manuel Rodríguez es un cordobés de Almodóvar del Río, que nació en 1968. La edad ya cada uno te la calcula. Medio sí. Es un profesor jurista, feminista, ecologista, escritor, músico y activista andaluz. Doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, donde coordina el laboratorio jurídico sobre desahucio. Es patrono de la Fundación Blas Infante y ha sido presidente del Ateneo de Almodóvar del Río y la Federación de Ateneos de Andalucía. Miembro fundador del grupo musical DNV, colaborador en distintos medios de comunicación, ha creado y participado en distintas asociaciones y plataformas en defensa, especialmente del legado patrimonial y cultural de Andalucía. Es autor de diferentes ensayos y guiones y novelas como Nenia, Premio Nacional Amador de los Ríos, El desmayado vuelo de la cigüeña, primera beca Creación Literaria de Diputación de Córdoba, La huella morisca, El andaluz que llevamos dentro, editorial Almuzara en 2010, El soldado asimétrico, Berenice de 2017 y Flamenco, Arqueología de los hombres, también editorial Almuzara, y que esta noche se presenta aquí en los barrios. Seguramente más de uno lo compraré. Es además coautor de Moriscos Andalusíes, desde el Cielo a la Concordia, Fundación Instituto Euroárabe en 2012, ha editado Andalucía, Teoría y Fundamentos Políticos de Blas Infante, de editorial Almuzara, junto a Manuel Pimentel, y rescató del olvido el drama del teatro popular Entre dos fuegos de Manuel Alba, editorial del Belice 2007. Además es columnista de Cordópolis, El Día de Córdoba y el Grupo Yolí, La Marea, Huffington Post, colaborador de la cadena SER y El País, firme defensor de la sociedad civil como contrapoder político. Fundador de la primera ONG escolar de Andalucía, redactor de la Declaración de Chauvel, decálogo de Córdoba por la Alianza de las Civilizaciones, promotor de la iniciativa para la equiparación jurídica de los descendientes de moriscos para la adquisición preferente de la nacionalidad española y de la candidatura de los descendientes de moriscos en Andalucía al Colegio Príncipe de Asturias de la Concordia. Un pensamiento. Andalucía no es una frontera sin memoria, sino una memoria sin fronteras. Pues el currículum es bastante extenso y yo creo que dice mucho del nivel que tenemos hoy en esta conferencia, en esta presentación de este libro, Arqueología de los Hombres. Agradecer también a guitarrista y cantador por participar de este acto, agradecer vuestra presencia, que sigáis colaborando y asistiendo a todas las jornadas culturales, y me voy a levantar porque quiero apreciar como vosotros desde ahí pues esta conferencia que me consta que nos va a gustar mucho. Antonio Manuel, bienvenido a los barrios y gracias por ser tan amable. Muchas gracias.
paz de Dios. ¿Se oye? A la paz de Dios. ¿Y si hablo sin micrófono? Muy bien. Que corte el micrófono. ¿Mejor así? A la paz de Dios. Al principio fue el agua. El agua es el comienzo de todas las cosas. Así reza un azulejo que se encuentra en la casa del rey moro en Ronda. Si alguno de ustedes ha pasado por esa casa y ha entrado, verá que a la derecha quedan unos jardines y abajo hay unas escaleras que conducen a la mina. Se llama así, a la mina. A la misma mina que ha bajado José cantando y Antonio Miguel tocando con la guitarra. Arriba hay una leyenda que nadie entiende, porque está escrita en la lengua en la que se construyó esa casa. A medida que vas bajando la escalera, te cruzas con restos arqueológicos que te evocan a un acueducto. Un poco más abajo hay piedras que recuerdan que quizá hubo un hamán, un baño, pero conforme vas bajando, lo que no hay por ninguna parte es una mina. Lo que seguro que no es una mina. Y cuando llegas al fondo del todo, te encuentras con el río y un embarcadero, un pequeño embarcadero. ¿Saben cómo se dice embarcadero en la misma lengua en la que está escrita la leyenda en el azulejo? Mina. Mina en algarabía, mina en árabe. Algarabía es el árabe que se hablaba aquí, en los barrios, en Jerez, en Córdoba, en Almería, en Huesca, en Zaragoza, en Barcelona, en Teruel, que viene del árabe al-Garb, que significa occidente, y arabía, que significa árabe. Al-Garb, arabía, es el árabe de occidente. Y en esa lengua, mina es un embarcadero, y no ese agujero negro, como el corazón de un marginado, como el corazón de los flamencos que cantaron en las minas de Almadén, o que parieron las mineras. Pero es otra palabra. ¿Cuál es el problema? El problema es que desconocemos la lengua que le pone nombre. Y lo mismo que ocurre con mina, pasa con multitud de palabras que nos rodean. A mí, como a muchos de vosotros y vosotras, la primera canción que yo escuché en mi vida fue una nana, la que me cantaba mi madre, la que me cantaba mi abuela. Nana, que todos hemos olvidado y que hemos recordado con el tiempo, como si enfermos de Alzheimer, lo que te hiciera tiritar los pulsos fueran las melodías que te cantaron cuando naciste. Quizá por esa razón, a las personas que yo he visto despedirse en vida, la última palabra que dijeron fue mamá. Pues nana, nana, en árabe, en algarabía, significa duérmete, duérmete. Nan significa duérmete. No sabemos lo que significa nana, no sabemos lo que significa mina. Quizá porque lo que hace falta es ir al embarcadero, ir al lugar donde se paren las cosas y remontar el río hasta el manantial. Y ese manantial se encuentra en los nombres de las cosas. Porque las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Porque lo que hace el ser humano para dar carta de naturaleza a lo que existe es ponerle un nombre. Poco importa que sea diminuto como un átomo, como un elemento químico, como una bacteria, o que sea infinitamente grande como un planeta o una galaxia. Todo se humaniza y forma parte de lo humano en el primer momento en el que se le pone un nombre. Así que si quieres conocer el origen de las cosas, tienes que viajar al origen de los nombres. Y entonces entenderás que nana, esas cosas que se cantan pero que no recordamos por qué, significa duérmete, y que mina significa embarcadero. Lo que vamos a hacer hoy, los tres, Antonio Miguel, José y yo, es remontar el río de los flamencos, remontar el río de los hondos, para llegar exactamente a sus veneros, que no son uno, que son varios. Y esos veneros
están en el origen de los nombres. Empezando por el mío. Si se me permite, voy a empezar con mi propio nombre, porque siempre lo hago. Porque agradeciendo la presentación que ha hecho el alcalde, Jorge, al que le agradezco muchísimo, igual que a la Peña Fosforito, que me haya invitado para volver a estar aquí, ya estuve aquí, y ya en su momento conté lo emocionante que resulta para mí que yo, que soy un hijo de los que abominó de los flamencos, de los que abominó de lo andaluz, porque soy un hijo de la movida, de esa parte de nuestra historia más reciente que condenó al ostracismo a toda nuestra memoria, estoy al lado de la foto de quien admiró mi padre. Y yo tuve la inmensa fortuna de hacerlo ateneísta de honor y estar simplemente a la vera de su cara, de su fotografía. Me emociona, me conmueve, sobre todo porque me hace sentir especialmente diminuto. Así que, a pesar de la presentación, voy a volver a presentarme, porque lo primero que se hace cuando nace alguien es precisamente eso, ponerle un nombre. Pero a diferencia de la tradición castellano-católica, en la que el nombre permanece intacto desde que nace hasta que muere, en la tradición andalusí, poco importa que seas musulmán, judío, cristiano, gitano, negro o kafre, que viene del árabe kafir y que significa no creyente, da igual, el nombre mutaba y se adaptaba y cambiaba a medida que cambiaba la persona. El nombre se compone de 3 cadenas que contienen el futuro, el pasado y el presente. La primera parte del nombre es el futuro, el nombre del hijo que tienes o que tendrás. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto, que es mi primer hijo. En Al-Ándalus, fíjense, se prefería el nombre de la madre. La segunda parte del nombre es el nombre que te asignan tus padres y tus madres. Yo me llamo Antonio Manuel. Antonio por mi abuelo el carbonero, Manuel por mi abuelo el latonero. Por eso prescindo de los apellidos. ¿Para qué? Si los dos contienen la línea sanguínea de mi nombre. Luego vienen 3 cadenas de memoria. Tu pasado, porque somos eso, memoria. Porque lo único que nos pueden amputar para dejar de ser lo que somos es la memoria. Porque los enfermos de Alzheimer son reconocidos por cualquiera, menos por ellos mismos. Y de la misma manera que enferman las personas, también enferman los pueblos. Exactamente igual. Por eso, no hay nada más hermoso que recordar en tu propio nombre el nombre de quienes te antecedieron. Yo soy Abu Liberto, Antonio Manuel, Imen Juan, Imen Manuel, Imen Juan. Y repito, en Al-Ándalus se prefería el nombre de la madre. Yo soy el hijo de la Rafaela, que era hijo de Rosario, que hijo de Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy el almodovarí, porque nací en Almodóvar. Luego el lugar donde vive. Luego tu profesión. Yo soy al-usted. Usted es como se dice profesor en árabe. Por eso, cuando nosotros nos referimos a las personas que queremos y admiramos, poco importan que sean camareros, albañiles, los que son como nosotros, humildes, los que son hijos del pueblo llano, de la resistencia, les decimos maestro, con respeto. Incluso en Andalucía se prefiere decir la segunda persona del plural y en lugar del vosotros decimos ustedes. ¿Para qué? Para decir que te estamos tratando con la reverencia y el respeto que hay que tratar a los iguales. Luego la característica física por la que te pueden conocer. A mí quizá porque me falta un dedo de mi mano derecha. Si algún día acabo, espero que no, en una cuneta como muchos de los antepasados a los que ahora la ultraderecha no quiere rescatar, seguramente encontrarán que me falta un dedo de mi mano. Bueno, pues sí, es verdad. Me falta este dedo porque me lo amputaron, igual que Andalucía han intentado amputar la memoria, y no he dejado de ser quien soy, exactamente igual que Andalucía, que han intentado amputar la memoria y no han conseguido que sea lo que quisieron que fuese. Y toda esa cadena es mi nombre. Y como esa cadena es impronunciable, como esa cadena es tan difícil de recordar, ¿qué hizo el pueblo llano? ¿Qué hizo el pueblo sabio? Tomar una parte de la cadena para nombrar a la gente, para reconocerse. Esa parte de la cadena es el mote de los pueblos, son los apodos, pero ¿saben por encima de todo qué es lo que son? Los nombres de los flamencos. Los flamencos siempre se han llamado así, por los hijos de sus madres, la niña Pastori, Paco de Lucía, por el lugar donde nacieron, Manolo Sanlúcar, por su profesión, el turronero, por su característica física, Fosforito.
el nombre de los flamencos ha sido el nombre con el que siempre nos hemos llamado aquí en esta tierra. Pero hemos olvidado el porqué. Yo estoy aquí para intentar poner razón al sentido. Porque este pueblo, al que se le condenó a olvidar, tuvo la inmensa grandeza de depositar toda la memoria en el corazón, en la garganta y en el aire, que son los yacimientos más difíciles de expoliar. Pueden quemar documentos, pueden destruir papeles, pueden incluso asesinar a personas. Pero, ¿cómo se mata un sonido? ¿Cómo se encarcela una palabra? No pueden. Y ese es el triunfo del pueblo rebelde, de los flamencos, frente al poder. Y para hacer este viaje, en el que vamos a recordar y vamos a entender por qué las flamencas y los flamencos se siguen llamando como se han llamado siempre, voy a colocar sobre la mesa dos claves, las dos primeras claves. Si yo les pidiera a ustedes que resumieran todos los flamencos en dos palabras, estoy convencidísimo que me dirían ay y ole. Ay es el dolor. Y no hay ninguna expresión en el planeta cultural que comience con un quejío tan doloroso como el aliento doliente que nace de las tripas de los cantadores flamencos. La segunda es ole, que es el nombre en árabe de Dios. Es el nombre flamenco de Dios. Porque, repito, poco importa que fuese judío, musulmán, cristiano, gitano, negro o no creyente, la lengua vehicular, en la lengua en la que se hablaba, era la algarabía. ¿Y saben cómo se dice Dios en esa lengua? Allah. Pero en al-ándalus se hablaba con himela. La himela es la tendencia de pronunciar la A como una E. Ahora prueben, no es Allah, es L. Luego, las dos primeras incógnitas que encierran los flamencos son el dolor y lo sagrado. Y las otras dos es que el flamenco se canta en andaluz y se canta de memoria. No admite otra lengua. Se canta en la lengua del pueblo resiliente que no olvidó el sustrato sonoro de sus generaciones anteriores y aprendió una lengua nueva, que era el castellano, pero depositando en él todos los sonidos que pervivían con anterioridad. Y así nace el andaluz, que es la lengua del flamenco. La gente no pierde el sentido, pierde el sentido. Pero nosotros nos perdimos el norte porque vivimos en el sur. Y en ese sur, donde nacen los flamencos, donde nacen los hondos, cantamos, bailamos y tocamos de memoria. Antonio Miguel no tiene una partitura delante, José tampoco. Y es porque aprendimos de generación en generación. Y todo nuestro conocimiento, a pesar de habernos condenados al analfabetismo, pasó de generación en generación hasta convertir el olvido en memoria. Le contaba, creo que fue a ti, Pepe, esta mediodía, que conocí a una amiga sefardí que se llama Karen. Karen escribió las canciones que cantaban sus padres, que vivían en Estambul, que eran judíos de la diáspora y que prácticamente no aprendieron ni una palabra del turco. Y durante 450 años cantaron las canciones que habían cantado siempre en yudesmo, en la lengua que hablaron con el destierro. Y Karen, para no olvidarla, para que no se perdieran, lo que hizo fue escribirla en un papel y grabarla. En el momento en que la escribió y la grabó, se olvidaron. Fijaros la paradoja, que es la paradoja de la contemporaneidad. Cuando depositas la memoria en otra cosa, cuando ya no necesitas cantar para recordar, cuando ya no necesitas escuchar para recordar, cuando ya no hacemos lo que hacíamos antes, que era juntarnos con nuestros padres para cantar los villancicos que habían cantado a los abuelos, que habían cantado a los bisabuelos, cuando dejamos de cantar las nanas que nos cantaron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, en ese momento la memoria se convierte en olvido. El flamenco es justamente lo contrario, el olvido se convirtió en memoria. Así que habrá que remontar el río de los flamencos, el río de los hondos, para encontrar un momento concreto donde a este pueblo se le causó un daño tan terrible que todavía le duele, y por eso cuando canta dice ay.
Habrá que buscar un momento en la historia donde ese dolor lo nombraban gente que a su vez llamaban a Dios en árabe. Habrá que buscar un momento donde a ese pueblo se le condena a no hablar la lengua que hablaba y aprender una nueva que se llama andaluz. Y habrá que buscar un momento donde a ese pueblo se le condena a ser analfabeto y a pesar de todo eso son capaces de convertir y generar una expresión cultural, universal, hecha de vida, para no morir nunca, que se llama flamenco y que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ese momento no tiene una fecha roja en los almanaques. Ese momento no ocupa una página concreta en la historia. ¿Por qué? Porque es mentira que la historia cambie de un día para otro, como nos enseñaron cuando pequeños. Porque es completamente falso. Porque las culturas, las lenguas, los sentimientos, ni se derogan como las leyes ni mueren como las mariposas, sino que pasan de generación en generación. Entonces no hay un momento concreto, no hay una fecha concreta, pero sí que es verdad que hay un tiempo en el que este pueblo dejó de ser mediterráneo, dejó de ser faro para convertirse en un pueblo ensimismado y ensombrecido. Ese momento es el momento en el que se extermina la diferencia, en el que para poder estar aquí no se podía ser distinto. Y ese momento coincide con la persecución de los musulmanes, que eran tan hispanos y tan andaluces como tú y como yo. La persecución de los judíos, que eran tan hispanos y tan andaluces como tú y como yo. La persecución de los gitanos, la persecución de los negros. Y eso ocurre más o menos a principios del siglo XV y se culmina prácticamente hasta hoy, porque todavía hoy se persigue al que piensa diferente. En ese momento nace lo flamenco. Y en ese momento todavía la gente cantaba todos los sustratos anteriores sin apenas un átomo de dolor. Porque aún no había llegado la Inquisición, aún no había llegado la persecución, la expropiación con la crudeza que vendría en siglos posteriores. En ese momento se sigue cantando lo que se cantaba, aunque sea pagando un impuesto como el tarcón. Y en ese momento se cantaban zambras, que viene del árabe zamra, que significa grupo de personas. Y se cantaban lailas, que viene del árabe leila, que significa noche. O se cantaban jácaras, que viene del árabe hakir, que es humillación. O zarabandas, que viene del árabe zarraba, que significa zapatear. Y se cantaban romances, que olían a la musicalidad sefardí, a la musicalidad bizantina, mozárabe, que olían a la musicalidad andalusí y que cantaron por igual también gitano y negro, como el romance del negro del puerto, que era un romance y que sin embargo exhala el mismo aroma de hace aproximadamente 5 siglos, como va a demostrar ahora José. En ese momento comienzan 100 años de soledad, porque en contra de lo que aparece en la historiografía oficial, la inmensa mayoría de la población se queda. Y la inmensa mayoría de la población se queda porque se parece al conquistador. Tiene el mismo color de piel, tiene el mismo color de ojo, tiene la misma lengua. Lo único que le hace falta es cambiar los sonidos que emite. Y por eso aprende la lengua del conquistador. Y lo hace escribiendo en su literatura, aljamiando. Eso es aljamiar. Aljamiar con literatura en árabe, sonidos en castellano. Hasta que le prohíben escribir y de repente eso se convierte en olvido. Y ya no saben que Mina es un embarcadero. Seguramente cualquiera de ustedes habrá ido a la Alhambra y habrá entrado en la Torre de Comares, donde están los 7 cielos y abajo el nombre de Dios. Pero antes hay una sala que se llama Sala de la Barca. Y cuando entra, te dicen que se llama así porque el techo tiene forma de barca. Bueno, salvo que en la pared pone Baraka, Baraka, Baraka. Es la sala de la Baraka, es la sala de las bendiciones. Pero claro, Baraka, Baraka, al final acaba siendo la sala de la barca porque has olvidado la lengua, el código fuente. Pero la mayoría de la gente aprendió la lengua nueva sin olvidar los sonidos anteriores. Y aprendimos palabras en castellano utilizando la shin, la sin, la za, la so, la ja. Y por eso seseamos, ceceamos, fofeamos o jejeamos.
no porque hablemos mal el castellano, sino porque somos bilingües de nacimiento y hablamos perfectamente el castellano y el andaluz. Porque nuestra garganta es resiliente, porque nuestra garganta es lábil, porque ingleses o catalanes, que tienen una lengua más inflexible, aprenden una lengua nueva y de momento saben cuál es su origen. Pero un andaluz que ha nacido para disimular, para sobrevivir, puede aprender cualquier lengua, incluida el castellano. Muchos se fueron, que sí, es verdad. ¿Quiénes? Pues mira, los que no quisieron quedarse, los que tenían más dinero, los perseguidos y que no querían sufrir, y se montaron en los barcos para cruzar en la calle de agua. Los niños cantan, ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar matarile. La palabra matarile viene del árabe mauta, que significa muerte, y rilla, que significa viaje. Mauta rilla es muerto durante el viaje. En esa canción infantil se describe uno de los traumas más terribles, la de los andaluces e hispanos que se llevaron las llaves de su casa con la esperanza de poder volver algún día y que morían en el viaje, en el fondo del mar. Exactamente igual que hoy, pero en dirección contraria. Qué poca memoria, de verdad, qué poca memoria. Y se llevaron al Andalus en formal. Y lo que se canta en el norte de África es música andalusí, que huele a Iberia, pero no es flamenco. Eso no es flamenco. Porque el flamenco nace aquí, donde se queda el trauma, aquí, donde se queda el dolor. Porque los que se quedan aquí, no lo olvidéis nunca, se quedan con el riesgo de perderlo todo. Y son ese pueblo el que lo pierde todo, al que le quitan la casa, al que le quitan su lengua, al que le quitan su forma de ser y de sentir, el origen de lo flamenco. Así que nadie ose ni una sola vez en dar un átomo de credibilidad a lo que dice la Real Academia Española de la Lengua cuando define flamenco. Que flamenco viene de Holanda, ya está bien. Ya está bien de aceptar mentiras simplemente porque lo han escrito, cuando la verdad es evidente y vive en el aire. ¿Cómo va a provenir flamenco de Holanda? Quien se lo cree, quien parte de ese disparatado delirio, es porque cree que este pueblo enfermó de amnesia colectiva inmediatamente después de la conquista. Pues no es verdad. Flamenco viene del árabe, de la algarabía, de la lengua que se hablaba aquí y que progresivamente se fue olvidando. Exactamente igual que olvidan los hijos de los emigrantes españoles que están en Alemania o que están en otro país, y la primera generación recuerda algo, la segunda generación recuerda menos y la tercera apenas recuerda cosas. Pero cuando le pregunten cómo se llama su tatarabuela, seguro que va a decir su nombre. Y cuando le pregunten qué plato le hacía la tatarabuela, seguramente le va a decir su nombre. Y cuando le pregunten dónde nació su bisabuelo, van a decir su nombre. Pero como le pregunten otra cosa más, ni lo va a decir, ni va a saber lo que significa. Y eso es lo que ocurre en el universo de los hondos, que está lleno de palabras como mina, como nana o como flamenco, que viene del árabe dialectal felá. La primera palabra es felá. Felá significa campesino, hombre natural de la tierra, pero también significa bendición. Y cuando se reza, se nombra felá, bendición. Qué hermoso sería que además fuese, porque lo es, un canto bendecido. La segunda parte del nombre es menkub. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando a uno le quitan lo que tiene, la ropa, el dinero, la casa, su patrimonio, es un mindún, que declinado es minduni, y ese es el origen de la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te condenan a no hablar la lengua que hablabas, a no rezar al Dios que rezabas, a no vestir la ropa que vestías, cuando te condenan a no ser quien eres, te condenan a ser un desahuciado, un excluido, un mancillado, un marginado, un nadie. Y eso en árabe se dice menkub. Felá menkub inicialmente no era el arte, era la persona a la que le quitaron todo y le quedaron como únicos instrumentos para mantener su memoria las palmas de las manos, las plantas de los pies y la garganta para cantar en los campos trillas como esta. Y en ese momento, cuando después de estos primeros 100 años de soledad comienzan 100 años de desolación, ¿de quién? De la gente que se quedó. ¿Cuáles fueron ese pueblo marginado? Los que lo perdieron todo y no consiguieron asimilarse.
Por eso la geografía del cante no es uniforme, y esto es muy importante que se entienda. No es igual el que consigue asimilarse en el siglo XIII-XIV en zonas de la Vega del Guadalquivir, que también cantan flamenco, a los marginados que por el color de piel, o porque son descendientes de bereberes, o porque son descendientes de negros, o porque son descendientes de gitanos, o porque no pudieron asimilarse, porque no fueron capaces de cambiar la lengua, o porque no quisieron en un gesto radical de leverdía. Al final, acabaron poniendo nombre flamenco a su hijo. Y claro, de puertas para afuera, tenían que ser y parecer castellanos y católicos, porque le iba la vida en ello. ¿Cómo? Bebiendo vino, comiendo cerdo, o bautizando a su niño en público, para que todo el mundo supiese que se le está poniendo un apellido y un nombre que no es objeto de persecución. Y le acompaña el padrino lagarto, que es el que le pone el apellido y el que echa los cuartos para que además sepan que viene de buena familia y que tiene caudales. Pero junto a ese hay un bautizo íntimo, flamenco hondo, ese flamenco que vive en la memoria de las que han custodiado la memoria de Andalucía. Por eso Andalucía es una matria, son las mujeres que prefirieron bautizar a sus niños y a sus niñas cortándole la uña por primera vez, cantándole flamenco detrás de una puerta. Y ese bautizo hondo, que todavía se hace en muchos lugares de Andalucía, es algo tan hermoso y tan rebelde a la vez. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque son, mujeres, porque lo están haciendo a pesar de que saben que están haciendo algo peligroso, por eso se esconden detrás de una puerta. Y sin embargo, la primera vez que se toca la naturaleza intacta del niño o de la niña, la primera vez que se le cortan las uñas y se le recuerda que ha nacido para morir, esa primera vez le tiene que cantar flamenco una mujer, y dice que para que canten bien. Y claro, lo que está diciendo es le está diciendo la ilaha illallah, no hay Dios sino Dios, pero con la E, pero sin saberlo. Están rezando. Es un gesto sagrado. ¿Dónde? En el zaguán, el lugar sagrado de la casa. Porque ese pueblo marginado, en ese momento, justo en ese momento, no deja de rezar a quien rezó. Lo que pasa es que ya olvida por qué lo hacía. Y en la musicalidad empieza a encriptar otras palabras. Pero esas palabras siguen conservando su origen, ¿dónde? En el nombre. Hay dos cantes, que tienen su raíz en la liturgia de ese pueblo marginado. La llamada a la oración se llama Adán. Y en esa llamada a la oración se invoca a la gente, y el muezín lo que hace es llamar a la salá. Salá, en plural, salawá. Salawá, soleá. Soleá, soleare. Cantar por solear es cantar por soleare, es cantar por oración. En ese momento, en los zaguanes de las casas, que fijaros con qué hermosura el pueblo andaluz ha llegado incluso a llamar San Juan, en las tacas, en los agujeros, ya no había tasbih, ya no había Coranes, ya no había Talmud, ya no había lámparas de menorá, lo que había una virgen. ¿Por qué? Porque ya habíamos aceptado la religión sin ningún tipo de problema, Pero a la Virgen la pusimos debajo de una luna, como siempre. Y las mujeres siguieron tratando la boca como una luna y pintándose Venus aquí, que es el lunar. Siguieron vistiendo su cara de cielo, vistiéndose de vírgenes. ¡Qué maldad! No dejaron de ser quienes eran. No hemos dejado de ser quienes somos. Y en la misma taca, que era el lugar sagrado, siguió siendo sagrado. Y de la misma manera que se le cortaba a las niñas y a los niños la uña para hacerle ese bautizo flamenco, se siguió cantando lo que se cantaba, pero sin saber por qué, con un nuevo matiz: la incorporación del aire, la incorporación del dolor,
y la incorporación del olvido. Hay otra cante de origen eminentemente litúrgico. La segunda llamada a la oración, escuchen bien, esto es muy hermoso. La segunda llamada a la oración se hace ya en la intimidad de los que están presentes. Se llama ícama y se parece como 2 gotas de agua al martinete. Decía Inés Bacán, sentada como una diosa, con los puños cerrados, como si fuese una Isis gitana. Qué bonito ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana. Lo que estaba diciendo, sin saber por qué, respondiendo a un espasmo de la memoria, es que al otro lado del Guadalquivir, todas las mezquitas la habían convertido en iglesia, todos los minaretes la habían convertido en campanario, menos uno, la Torre del Oro. Y ella no lo sabe. Los campanarios humanos, lo que acaban llamando la oración, golpeando dentro de los lugares, cantaban martinete, porque era la segunda llamada a la oración. Porque en esa oración solamente se nombra 2 veces a Dios, al principio y al final. Porque fatiga, viene del árabe fatija y es comienzo, y las fatigas son dobles, y los martinetes se cantan redoblados. Pues esta dualidad del martinete redoblado, de las fatigas dobles, de la segunda llamada a la oración, de las 2 veces, ¿saben ustedes cómo se dice 2 veces en árabe? Martín, Martín, martinete. ¿Cuál es el problema? Que esa palabra pervivió hasta que de repente aparece otra palabra en la que refugiarse. Igual que flamenco se refugió en flamenco, igual que soleá se refugió en soleá, y sin embargo nadie sigue sin entender por qué el plural es soleares. Exactamente igual se refugió en la palabra que más se parecía, porque las palabras también tienen miedo, y por eso Baraka se refugió en barca, y por eso Martín se refugió en un instrumento hidráulico que llegó en el siglo XVIII, que solamente tenían la herrería de los ricos y no la de los pobres. Así que martinete, su origen verdadero, es lo que refleja su nombre y su musicalidad. 2 veces. La segunda llamada. No merece pertenecer a la raza humana quien no se estremezca escuchando una siguirilla. Porque la siguirilla es la máxima expresión de la religiosidad popular, que no tiene nada que ver con lo que yo he explicado antes, que es las llamadas a la oración, que es la liturgia. De la misma manera que se puede llamar a un rezo judío o a un rezo cristiano, este pueblo jamás renunció a la religiosidad popular, a la forma en la que las cofradías de personas decidieron trascender para sentir que todo te pertenecía a ti y que tú pertenecías al todo. Esa manera de trascender es la llamada al duende, y el duende en árabe se dice tarab, y él ha empezado diciendo tara tara tiri tiri, porque tarab es el origen etimológico del taranto, de la taranta y de la tarara lorquiana, del duende, de la trascendencia, de sentir que tu cuerpo se divorcia del alma, de sentir que tú ya no perteneces a este mundo, porque de alguna razón extraña alguien te ha sacado el alma a pellizco y la ha colocado en otro lugar muy lejano de ti, en el polo. Quizá por eso sean las soleá y las seguirillas a por ahí. Fijaros lo que estoy diciendo. En Al-Ándalus se unió las 2 formas de trascender en el sufismo. Una es mediante la introspección, callándote en el recogimiento, que es común también a los misticismos cristianos y judíos, a la cábala. Pero la otra se llamaba sufismo de la embriaguez. Y el sufismo de la embriaguez es que cantando y escuchando lo que se llama la samá, dando vueltas como los derviches giróvagos, puedes sentir que siendo sobrio por dentro, sobrio por fuera, eres ebrio por dentro. Como si estuvieras emborrachado, embriagado, lo que después cantaban y recitaban San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Lo mismo, el mismo vino del amante y del amado. ¿Y sabéis cómo se dice embriaguez en árabe? Siquiría.
Siguirilla. Siguirilla es embriaguez. Siguirilla es la borrachera. La del vino también, pero no es esa. Se refiere a la borrachera sufí, mística, trascendente, del cantador que se va de sí para colocarse en un lugar, a saber dónde. Otra expresión sufí, bellísima, le voy a contar tal como aparece en la tradición. Exactamente. Antes de que existiera la eternidad, antes de que naciera el tiempo, Dios brindó la libertad y la capacidad de nombrar a las cosas, a las montañas, a los árboles, a los ríos, y todos lo rechazaron porque sabían del enorme riesgo que corrían. Entonces Dios se le ofreció el único ser necio que diría que sí, que aceptaría, el ser humano. A cambio le permitió vivir en el paraíso. Paraíso en árabe se dice al-Llana, y Córdoba, la llana, es Córdoba la llana, es Córdoba el paraíso. Otra palabra que se ha quedado perdida. A cambio, no podía morder una manzana. Se le concede la libertad para no morder una manzana. Es decir, la única expresión en la que el ser humano puede proclamar que es libre y no comportarse como un perro o como un gato era desobedeciendo. ¿Y qué hizo el ser humano? Desobedecer, acatar el instinto. ¿Qué me ha dado la libertad? Pues voy a acatar la libertad mordiendo la manzana. Fijaros cómo se escribe la historia de la humanidad. El ser humano comienza desafiando a Dios, luego un hermano mata a otro hermano y luego acabamos matando a Dios. El castigo fue descender del mundo de arriba, porque para la mística islámica el tiempo y el espacio es vertical. Descenderlo del mundo de arriba al mundo de abajo. Y cuando Adán toca el suelo, nada más sentir la tierra, siente la muerte. Nada más tocar la tierra, toca lo efímero de la vida, el dolor, la sangre. Y en ese momento mira hacia arriba para pedir perdón. Y cuando pide perdón, Dios le arroja una piedra blanca como la leche. Y cuando la toca, la piedra empieza a ponerse negra, porque contiene el mal que ha cometido y todos los males que va a cometer de ahora en adelante. Esa piedra blanca pasa a ser la piedra negra, la petra negra, la petenera. Ahora seguro que entienden, ahora seguro que cobra sentido de por qué los flamencos y especialmente los gitanos no quieren cantar petenera. Porque traen malfario, porque traen mala suerte, porque traen todas las desgracias del ser humano. Malfario, que viene del árabe fará. Fará es alegría. Irse de feria es irse de fará. Malfario es mala alegría. Irse de farra es irse de alegría. Y el traje de faralaes es el traje de la alegría, porque fará es alegría y leps es traje. Faraleps no viene de Francia, viene de la misma lengua en la que se parió los hongos y el flamenco. Y los gitanos, el pueblo gitano, que en ese momento, después de los 100 años de soledad y los 100 años de desolación, fue capaz de captar al pueblo marginado haciendo un magma de bronce, lo que hizo fue tomar estas palabras que poco a poco se fueron deformando. De verdad, tanto trabajo cuesta entender que si admitimos que paternera se puede convertir en petenera, ¿por qué no petranera, que es piedra negra, y que tiene sentido con toda la religiosidad popular? ¿Por qué admitimos la deformación en Santolio como santo sóleo, canariega como canal griega, que uno tiene hojana de la osana hebrea? ¿Por qué decimos se armó un Belén, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que se armó un velum, una guerra? O decimos vete a tomar por culo, que viene de procul en latín, que significa irse lejos. Vete lejos. ¿Por qué en Cádiz, en esta tierra santa, se sigue diciendo acomodaciones del inglés como Guanajá, Huachinay, Aliquindoy? Es decir, eso sí, pero no admitimos las que vienen de la lengua madre, que es la que pone nombre a los azulejos y a las inscripciones del alambre y de la mezquita. Quizá la culpa es nuestra, quizá la culpa de ser unos ignorantes de nuestra propia lengua, la que pone nombre a la columna vertebral de agua de Andalucía, que es el Guadalquivir, el río Grande.
la que pone nombre al Everest andaluz, Muley Hacén, Mulhacén, la que pone nombre al templo más hermoso, al Masjid de Córdoba, la mezquita, la que pone nombre al palacio más grande, la Alhambra. Claro, si somos capaces de asumir eso, entenderemos que cuando a un cantador se le dice agua, se le está diciendo aqua, que en árabe significa más fuerte. Entenderemos que cuando se le dice a los flamencos salud y aire, estamos diciendo salam wa huria, que es paz y libertad. Entenderemos que cuando los sevillanos dicen mi alma, están diciendo mi alma, que significa con tu bendición. Entenderemos lo que no hemos entendido hasta ahora. Ese magma de bronce, de marginados, que se acomodan dentro del pueblo gitano, porque ser musulmán o parecerlo, y ser judío o parecerlo, lleva la condena de la Inquisición, pero ser un gitano conlleva la condena de cortarte la oreja, mandarte a galera o mandarte a las minas, pero seguir vivo. Y en ese magma de bronce nacen, por ejemplo, o se consolidan otros tipos de cantes que ya no son hondos, que ya no salen de la pena negra, sino que salen de la combinación de esta musicalidad modal y de la musicalidad tonal. Esa mezcla, probablemente, el palo que mejor la represente sea el fandango. Y de hecho el fandango tiene doble alma etimológica, porque una parte viene del árabe funduk, que es fonda, lugar de parada, y otra tiene origen negro, que explicaré después. Tiene doble alma musical, doble alma etimológica. En los fandangos, lo que ocurre con total naturalidad es que el pueblo se entremezcla y por primera vez somos capaces de bailar como negro, jota castellana. ¿Y eso dónde ocurre? En las fondas, en las paradas. Por eso los fandangos tienen topónimos. Por eso los fandangos son de Lucena, Grande de Córdoba, de Alomno. Y el parecido es tan descomunal con muchos de esos fandangos que cruzaron la otra orilla, como el magual que va a interpretar ahora mi hermano José, y que espero que escuchen con muchísima atención. La maitana. Y vamos a hablar de otro de los veneros, otra de las vetas esenciales en los flamencos, en los hondos, ¿qué? Los gitanos. Incuestionablemente sin el pueblo gitano no sería el flamenco lo que soy. Pero de la misma manera que no hay playas sin agua, las playas pueden tener arena, piedra, palmera. La gitanidad es un elemento esencial de los flamencos, pero no es monopolio de los hondos. Y eso sí hay que tenerlo muy presente. El pueblo gitano tiene que sentirse extremadamente orgulloso, tiene que sacar pecho y presumir de ser una mezcla de cultura y una mezcla de sangre, porque proviniendo del exilio fue capaz de acoger en su seno a otros exiliados, porque proviniendo del dolor fue capaz de asumir más dolores, duplicar los dolores. Y es esencial lo que estoy diciendo, porque el pueblo gitano acogió a ese magma de marginado hasta hacerse disoluto, hasta completamente disolverse, hasta que llegue un momento en que pueda haber gitanos rubios y gitanos negros, porque unos son negros y otros son rubios, pero todos obedecen a la misma razón de ser: perseguido por distinto, perseguido por ser la última anomalía de Al-Ándalus. Que merezca la pena el haber viajado hoy aquí para recordar uno de los hechos más infames de la historia de España: la prisión general de los gitanos, uno de los hechos fundacionales también de los flamencos. Como saben, en la madrugada del 30 al 31 de julio de 1749, Fernando VI ordenó la prisión general de todos los gitanos y gitanas en España. Una orden dada de común acuerdo por la jerarquía eclesiástica, por la Iglesia Católica y por los ilustrados españoles, porque a los dos le unía el mismo enemigo, que es el que quedaba un rescoldo del antiguo pasado andalusí. ¿Dónde? En la comunidad gitana, que ya había racializado hacia adentro y hacia afuera toda esta comunidad de perseguidos. Los ilustrados, porque no podríamos ser jamás europeos con gente como los gitanos. La Iglesia Católica, porque en los gitanos habitaba todavía toda esta espiritualidad hereje. Y por eso el obispo de Oviedo fue capaz de convencer al mismísimo Papa para que se derogase el privilegio de no ser apresado dentro de las iglesias. Y por eso, esa misma madrugada, se apresaron a todos los gitanos que había, incluidos los que se refugiaron en las iglesias.
Se podía refugiar un asesino, un homicida, un parricida, pero si se refugiaba un gitano, se mandaba a la cárcel. Por eso los gitanos, todavía hoy, en pleno siglo XXI, piden en la puerta de la iglesia, pero no entran. Eso es otra huella brutal de la memoria. A los hombres los mandaron a la Carraca de San Fernando, a Cartagena y al Ferrol y a las minas de Almadén. A las mujeres a Málaga, a Sevilla y a Córdoba, con la intención eugenésica y racista de exterminarlos como ratas para no aparearse y acabar con este desecho humano. Qué hecho más infame y qué vergonzante. Qué vergüenza que haya ocurrido y qué vergüenza que lo desconozcamos. Qué infame que esto sea un hecho más de la historia más negra de nuestro pasado, y qué pena que sea uno de los hechos más denigrantes de nuestro presente. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque esto debería estudiarse en los colegios, porque debería estudiarse en las universidades, y sin embargo lo desconocemos, pero sin embargo no desconocemos el prejuicio. ¿Qué pasó? Entonces pasó algo brutal, que se duplican los dolores, porque lo que ya se cantaba se vuelve a cantar en San Fernando, lo que ya se cantaba se canta en el Ferrol. ¿O creen de verdad ustedes que las farrucas son de Galicia? ¿De verdad también no lo vamos a creer? ¿De verdad no vamos a creer esas barbaridades? Es decir, que las farrucas se inventaron en Sanxenxo, que la gente en Galicia cuando va a coger mejillones y percebes va cantando por farruca. Farruca viene del árabe farruca, que significa la que distingue la verdad de la mentira. En la farruca se dice: y allá arriba el limón y abajo la oliva, fatiga las mías. Fatiga es el comienzo del Corán. Y dice Bismillah Rahman Rahim y Alhamdulillah Rabbi Alamin. Y Allah Rabbi Alamin. Y allá arriba el limón. Están rezando y no lo saben. Fatiga las mías, si lo están diciendo. Y Allah Rabbi Alamin es oh Señor de los dos mundos. Y dicen: limones de noche y limones de día. Arriba el limón, abajo la oliva. Arriba los dos. Los dos. Qué casualidad otra vez, ¿no? No. Lo que pasa es que esos gallegos, gitanos, volvieron a sus casas después de la persecución y se les llegaron llamando gallegos, igual que los andaluces cuando se van emigrantes a Cataluña y vuelven, son los catalanes. Pero no, son nuestros migrantes. Ese pueblo gitano también albergó la misma sonoridad. Y hay muchas palabras, por supuesto, de un origen sánscrito y caló, incuestionable, como Debla o como Anarainá, que significa amén. Y cuando se dice Naraina, Naraina, se está diciendo amén, amén. De la misma manera que cuando se dice la ilaha, están diciendo no hay Dios sino Dios, rezando. Y hay palabras que vienen de la misma fuente, como por ejemplo duquera. Duca significa en sánscrito dolor. Diu, kalan, sentir dolor en árabe. Cuando hay ese emparentamiento de palabras se asume con total normalidad, porque hay una comunión de raza, de sangre, de cultura, de cante y de baile. Y por eso se canta la alboreá como cante de boda cuando llega el yeli. Yeli en árabe significa que puede engendrar. Lam yelit wa lam yulad. Yeli, que puede engendrar. Y albara literalmente significa inocencia. Así que cantar un albará porque ya ha llegado el yeli es un hecho gitanísimo, gitanísimo, como españolísimo es el ore, y sin embargo su raíz es la del mestizaje, que es la misma raíz de los flamencos. En el norte de África, ¿saben cómo es? Cogen a la novia y la visten de blanco, como una virgen, le ponen a un rostrillo como una virgen, y la montan en una anda, en un palio, como una virgen, y la pasean desde la casa de la novia hasta la casa del novio, como una virgen. Detrás va una orquesta que le va tocando como una virgen, y desde las ventanas le van tirando pétalos de rosa y le dicen Yamila, Yamila, guapa, guapa, como una virgen, y le cantan unos pedacitos intermedios de las nubes más floreadas que se llaman suat, que son saetas, como una virgen. ¿Y saben ustedes cómo le llaman a ese tipo de boda en Tetuán? Le dicen boda aljamiada, bulla. Bulla.
Por eso decimos que hay bulla en Semana Santa, porque así también se le decía en Granada, entonces, a las bodas, cuando se casaban los moriscos. Y los cantes de bulla son bulleía, son bulería. La última beta de los flamencos, el último veneno de los hondos, es el componente negro. Tan oculto, tan ignorado, tan despreciado como todos los que he dicho con anterioridad, y si me permitís, un poco más. Es importantísimo incluir este veneno, sobre todo para entender los orígenes de los bailes, no solamente de cantes, de los cantes más tonales, de los más alegres, de los binarios, fundamentalmente del baile. ¿Por qué? Porque en Andalucía hubo negros antes, durante y después del Andaluz, y no pocos negros, muchísimos negros. En el siglo XVII el 20% de la población de Sevilla y Cádiz era negra, y se le llamaban curros, los negros curros. ¿Sabéis cómo se dice del color del alquitrán, del color de las piedras negras, tribu negra en árabe? Al-Kur. Los curros también están nombrados en la lengua en la que se habla cuando se le llama a los negros en ese momento. Y los negros curros libres son los negros curros horro, porque hurra es libertad. Esos negros curros trajeron también su lengua. ¿No se han dado cuenta que he dicho martinete, siguirilla, soleá, petenera, ole, agua, niamma? Podría seguir, ¿eh? Jácara, serrana, caña. Todas esas palabras tienen su origen en la algarabía con la mutación en el tiempo. Pero a que se parecen mucho entre sí, fandango, zorongo, milonga, tango, porque todas responden a la misma madre. Y esa madre está en el corazón de África. Pongamos como ejemplo la lengua de los songhais. Los songhais son los que viven en la curva del Níger. ¿Por qué eso? Porque los songhais, en ese lugar, hubo una importantísima presencia andalusí, que luego se pone negra, negra como el sobaco de un grillo, negra como chorro humo. Pero andalusí es la tierra de León al africano, de Mahmoud Kati, del arquitecto El Saheli, que fue el que hizo las mezquitas de Tombuctú, de las que después bebió el mismísimo Gaudí. Pues en esa tierra, donde todavía hoy los negros hacen las palmas así y llaman al desierto Honda y a los pozos Vaso, en esa tierra el engoenga, igual que en muchísimas lenguas hausa, también en África, es la que designa la acción. Y ahora escuchen, fanda es el que vaga, fandango. Escuchen, zurú, huir, zurungo, el que huye. Tan, alejarse de la orilla. Tango, el que se aleja de la orilla. El tango es lo que se cantaba en los puertos de Cádiz, en los puertos de Sevilla, cuando se alejaban de la orilla. Y por eso se llaman tango los que están en la otra orilla del Atlántico o en el Caribe andaluz. Vamos a terminar, si os parece, por tango. Tangos que cuando se aligeran, porque partían de las casas de rumbo. Cuando un tango se aligera, se arrumba, porque parten de las casas de rumbo. Y voy a explicar, para terminar, un par de tangos, porque creo que engloban ellos solos el armario y el armario de los hondos. Permítanme la licencia. Porque son capaces los dos, podría poner muchísimos más ejemplos, de componer todas las vetas que he dicho con anterioridad, incluyendo el último componente, el componente negro. Es el tango que canta la niña de los peines, del Ponme la mano aquí, Catalina. Y ese de Manuel Vallejo, y el de la niña de los peines, de Algurugú. No sé si la han escuchado, el de Algurugú. Y para explicarlo voy a utilizar la misma teoría científica, antropológica, etimológica del arabista más insigne que acaba de entrar en la Real Academia Española de la Lengua, Federico Corrientes, y que defiende exactamente lo que llevo defendiendo desde que he pisado este tablado. Que en España perviven muchísimas palabras, muchísimas sonoridades que hemos olvidado porque hemos olvidado la lengua madre. Y pone multitud de ejemplos. Dice, por ejemplo, alabín, alabán.
que es ellos juegan, ellas juegan. Pone el ejemplo de atrancas y barrancas. Pone el ejemplo de dormir la mona, porque muna es vino, dormir la mona es dormir la borrachera. Aquí también se dice la jumera, pero porque jumer es vino, jumera es de beber vino. O najarse, que viene de najar, que es río, e irse por el río. Pone multitud de ejemplos, muchísimos, pero uno de ellos es lo que se le pregunta a la novia cuando quiere casarse. ¿Turi arroz Catalina? ¿Quiere arroz Catalina? El si quiere arroz Catalina es la pregunta que se le hace a la novia por si quiere casarse. Y resulta que hay un tango de Manuel Vallejo que dice ponme la mano aquí, Catalina. También dice ponme la mano aquí, Macorina, que la habéis escuchado alguna vez, Macorina, porque Karen es matrimonio, Macaren es el lugar de los matrimonios, Macarena, la virgen de los matrimonios. Pues fijaros qué cosa más hermosa. En ese tango ella no se quiere casar y por eso tiene la mano fría. Y quítate de mi presencia que me estás recordando lo que no quiero recordar. Pero en ese tango se dice, una china que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Ya estamos otra vez, con frases que no tienen sentido porque están encriptadas otros sonidos diferentes. Alemania, cuando se le pregunta a la novia si quiere casarse, dice, Turida Rus Actalina, ¿quieres al novio? Arrus es novio, por eso se tira arroz en la boda. Turida Rus Actalina, ¿quieres arroz Catalina? Al Alam en el dolor, ¿quieres casarte conmigo en el dolor? Al Alam. Y en el compromiso, Annia, al Alam Manía, en el dolor y en el compromiso, Alemania. Y dice, una china, Ana Hazina, significa que estoy triste. Y el otro tango que van a cantar es demoledor, porque describe la ruta más sangrante de la trata de esclavos en España. La niña de los peines está cantando de Barcelona a Valencia, de Valencia para Sevilla. Esa es la ruta de los barcos negreros, de los catalanes burgueses, de la burguesía valenciana y de los terratenientes andaluces que se enriquecieron traficando con 2 millones de negros que mandaron al Caribe andaluz. Y todavía hoy quedan huellas que están tan evidentes que no se ven. Ron Negrita, Ron Barceló, Ron Bacardí. Todos se enriquecieron con la trata de los negros. ¿Y dónde están los negros? Como si no hubieran existido jamás. Pues están en los bancos de Cataluña. Tal como lo estoy diciendo. Y aquí, en las tierras de muchos señoritos, traficando con negros. ¿Y dónde se dice? Se dice cuando dice que el novio se va a la guerra con Francia, porque va con un candí buscando una pícara mulata. Pero si te lo está diciendo, si es una pícara mulata. En ese mismo tango, acaba diciendo al gurugú, al gurugú. Ese al gurugú no es el monte del Rif. Ese al gurugú es igual que el Matarile. Al kuruk es en el naufragio, Y también es dolor de ánimo, tristeza, porque se va a quien tú amas, a tu amante, que es el que coge el barco, el tango, para irse al Caribe andaluz, y que después volvieron en muchos casos como cante de ida y vuelta. Y termina el tango, tarde que me he dicho al principio, bueno, estas cosas que pasan. Voy a utilizar dos de las palabras más hermosas del diccionario, que son perdón y gracias, por este orden. Primero, perdón, porque comprenderán que por mucho que lo hayamos intentado, en 1 hora y pico es muy difícil condensar una historia milenaria como la historia de los flamencos. Y en segundo lugar, gracias. Gracias a vosotros que habéis hecho posible que yo pueda estar aquí, a vosotros por el cariño con el que me habéis tratado. Gracias a vosotros y a vosotras por venir, que podéis haber hecho cualquier otra cosa, estar viendo la televisión, y sin embargo habéis hecho algo tan sublime, tan revolucionario, tan ciudadano como acudir a los lugares para volver a encontrarnos, tocarnos, mirarnos y si se puede, pues aprender algo o dudar, que en realidad es la única finalidad a la que hemos venido a este mundo, a plantearnos las dudas. Y gracias enormes, mayúsculas, a la voz enorme y mayúscula, mestiza, milenaria, atávica, de José, acompañado por esta guitarra tan elegante, tan flamenca, tan honda y tan barreña como la de Antonio Miguel. Un abrazo muy fuerte.
también a nosotros nos toca dar las gracias, ¿no? Porque he disfrutado y creo que todos hemos disfrutado de una magnífica conferencia de otra manera, y los que hayamos aprendido, que sea, y los que pues también aprendido. Y nada, el Ayuntamiento de Ofario, pues para que tengáis de acuerdo nuestra visita, nuestro pueblo, una parte de Gracias. Antonio Manuel no se queda a dormir, mañana tiene casa a primera hora, que me consta que va a firmar algunos libros si queréis, pero bueno, lo teníamos pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.